Saludos compañeros y compañeras que visualizan el canal Latinidades que dirige el amigo y camarada Héctor Díaz. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes y estamos en el espacio de Disidencias. Disidencias, poesía. En esta oportunidad he decidido dedicar estos minutos a la maestra Alaide Fopa. Alaide Fopa, escritora guatemalteca, hija de un ítalo-argentino y de una concertista, pianista guatemalteca, que nació ella en Barcelona, España, en diciembre de 1914. Para ser más preciso, el 3 de diciembre de 1914. Tristemente, ella desapareció, o fue desaparecida, mejor dicho, secuestrada y desaparecida por las fuerzas represoras que dominaban en aquel entonces Guatemala. Desapareció en la ciudad de Guatemala el 14 de diciembre, para ser más precisos con las fechas, el 14 de diciembre de 1980. ¿Sí? Alaide Fopa, con una formación cultural muy sólida, vivió varios años en Europa, pero no por eso viene su formación sólida, sino porque tanto por parte de madre como por parte de padre hubo siempre interés en darle a ella una gran formación. Sí, se educó también en Italia. Cuando sus padres logran regresar o instalarse en Guatemala en los años 30 fue dominada férreamente por la dictadura brutal que encabezaba Jorge Ubico, la dictadura feroz, atroz como todas las dictaduras latinoamericanas, y cada una con sus propias características. En el caso de Ubico, a través de una tergiversación de lo que se conoce como la teosofía, él determinaba la muerte de las personas, de millones, de miles de personas, asesinó a miles de personas en Guatemala. Su represión fue brutal, en algunas épocas prohibió diarios, es decir, periódicos. Su odio a los intelectuales era abierto. En fin, en 1944, hacia 1944, ya la dictadura de Jorge Ubico está desmoronándose. Una de las razones, o algunas de las razones, vienen del empuje que había tenido México a través del general Lázaro Cárdenas, cuyas políticas de justicia social, cuyas políticas de redistribución de la riqueza para que llegara a vastos sectores de la sociedad mexicana, golpeó el imaginario del pueblo guatemalteco. Otra cuestión fue el triunfo evidente que estaban teniendo las fuerzas soviéticas sobre el nazismo. ¿Sí? Estos factores, entre otros, determinaron una serie de alzamientos populares, o dieron pie a una serie de alzamientos populares, mejor dicho, que culminan con la lucha que encabezan diversos sectores militares patriotas, entre ellos el entonces capitán Jacobo Arbenz, un gran patriota,
Y esto lleva a la Revolución de octubre de 1944, cuando definitivamente se derroca el último intento que hace Ubico, que es el de retirarse él y dejar a un títere que estaba a su servicio. Se toma el poder un triunvirato que llama a nuevas elecciones, llama a la creación de una constituyente para crear una nueva constitución en Guatemala. Todo ese proceso lo va a vivir muy entusiastamente la familia de Alay de Fopa. Ella participa activamente en la Revolución de Octubre, en ese proceso, del que cuando se convoca a las primeras elecciones, quien surge electo es el doctor Juan José Arévalo, un intelectual guatemalteco que se encontraba exiliado en Argentina, curiosamente. De Argentina llega ya con Juan José Arévalo en buena medida con la impronta de lo que son los inicios del peronismo, es decir, este movimiento encabezado por el coronel Juan Domingo Perón y su esposa Evita Perón, y que va a traer grandes reformas sociales a la Argentina. Él llega con la impronta de haber visto el inicio de ese cambio en Argentina, y gana las elecciones por un muy amplio margen. Después hay un intento de desestabilizar hacia el final del gobierno, hay un intento por desestabilizar al doctor Arévalo. Alaide y su familia tienen que salir hacia México y después regresa ella junto con su esposo y se integran al proceso del coronel, ya en ese momento coronel, Jacobo Arbenz, que toma la presidencia también en elecciones democráticas, la presidencia de Guatemala. Sin embargo, en 1954, la traición del coronel Castillo Armas, auspiciada por Estados Unidos, por la CIA y por la United Fruit Company, que veía en peligro sus inmensos intereses en Guatemala, llevan a un golpe de Estado y derrocan al coronel Jacobo Arbenz, y junto con él derrocan uno de los momentos más brillantes, uno de los pocos momentos brillantes que ha tenido Guatemala en cuanto a que la sociedad guatemalteca llegue a una verdadera justicia social. Fue una cuestión terrible. Desde ese entonces, 1954 hasta 1980, ella permanece en México. Ella se traslada con su familia a México, a la de Fopa. Aquí vive, aquí trabajó como profesora, como catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en 1980, uno de sus hijos, que se había integrado a la guerrilla guatemalteca, muere en combate. Eso determina un enorme dolor que se ve acrecentado por la muerte también de su esposo, también devastado por la pérdida del hijo. Eso la motiva a ella a regresar a Guatemala. Ese regreso a Guatemala, en ese momento está en el poder Fernando Romeo Lucas, un general, uno de tantos generales brutales que lamentablemente tuvo el poder en Guatemala, y muy presumiblemente por órdenes de él, alguno de los grupos paramilitares que estaban a las órdenes del gobierno la secuestra y la desaparece. Hasta el día de hoy no se sabe dónde quedó el cuerpo de Alay de Fopa, qué fue lo que sucedió con ella. El 14 de diciembre es el último día que se registra de su vida. En fin, vamos a leer dos poemas de la maestra Alay de Fopa.
una gran escritora, insisto, con una mujer con una gran cultura y con una gran sensibilidad creativa. Durmiente. Cerrada está en el ámbito nocturno, sin defensa alguna, mas la socorre en su abandono próvido río que corre por las pálidas venas, y el aliento que mece las plácidas colinas de su seno es el viento que llevará mañana su aventurada nave hacia lejana playa. Durmiente. Algo muy característico de Alain de Foucault es esa reminiscencia, esos ecos muy sutiles de siglo de oro español, el uso del hiperbatón, sobre todo. En ese uso del hiperbatón, de ese cambio del orden sintáctico que lo hace ella con mucha sutileza, pero que está presente y forma parte, le da otro tono, otra rítmica a sus versos. Después leo ahora el poema Siesta. Los perezosos brazos desnudos en torno a la cabeza reclinada y los dedos finos entrelazados sobre los cabellos. Ella se ha tendido, presa de lánguida fatiga, en la más cálida hora meridiana. Sus entornados ojos, invisibles, imágenes contemplan, y humedece la lengua, los labios tiernos, con gusto de fruta. En el tibio cuerpo casi inmóvil, todo anhelo parece suspendido. Fíjense esa entrada del ser en sí mismo, del ser que está entrando dentro de sí, a lo más profundo de sí. Vuelve también la presencia del hiperbatón, de esta figura retórica, pero con mucha sutileza, no con aquellas vueltas y revueltas que les gustaba a los escritores del siglo de oro, sino de una manera más sutil, más suave, de una manera muy tersa, para hacernos entrar en la interioridad del ser. Y una poeta muy profunda, muy de la etopeya, es decir, del retrato del ser interior. Poemas también muy dolorosos, los de Alain de Foucault, pero poemas obviamente dolorosos desde un dolor verdaderamente humano. Un dolor que no es impostado, que no es producto de una pose de superioridad, sino de un dolor profundamente humano. Por eso lo sentimos tan dentro de nosotros también, tanto su dolor como su ternura, como su alegría. Aquí queda pues esta propuesta de Alain de Foucault. Hay una muy buena antología de su obra que publicó el Fondo de Cultura Económica, que todavía se puede encontrar. También se puede encontrar en otras ediciones, pero bueno, recomiendo yo esa que ya mencioné, del Fondo de Cultura Económica. Y obviamente traigamos al corazón a la maestra Alain de Foucault. Muchas gracias, compañeros y compañeras.